bienvenidos a Consultorio Fiscal. Los saluda a su amigo Salvador Rotera O'Banel. Hoy con un tema de suma importancia que interesa tanto a trabajadores como a patrones, a contadores, a abogados, y yo podría decir con esto resumo que prácticamente al 60-70% de la población, si no es que me estoy viendo corto, a lo mejor los especialistas me van a corregir, le interesa este tema. Vamos a hablar de finiquitos de trabajadores. Y como es costumbre en este programa, vamos a regalar 2 suscripciones por 6 meses a la revista Consultorio Fiscal a las 2 primeras personas que llamen y nos contesten correctamente la pregunta que haremos y que va a estar apareciendo en su pantalla, y con eso se van a poder ganar esa suscripción por 6 meses. Bien, antes de empezar y de presentar a nuestros invitados y empezar a desarrollar el tema, vamos a una pequeña pausa. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Finiquitos de trabajadores. El finiquito laboral implica un documento que formaliza la terminación de una relación laboral entre un empleado y su empleador. Contiene una liquidación de todos los derechos y obligaciones de ambas partes, reflejando las condiciones en las que se pone fin al contrato de trabajo. Este documento es indispensable para evitar conflictos futuros y asegurarse de que se cumplan las leyes laborales vigentes. Los empleados tienen derecho a recibir el finiquito en un plazo de 15 días hábiles después de la fecha de terminación del contrato laboral. No entregar el finiquito laboral en los plazos establecidos o no cumplir con los pagos correspondientes puede acarrear consecuencias legales para el empleador. En México, las autoridades laborales toman estas cuestiones muy en serio y pueden imponer sanciones significativas en caso de incumplimiento. Algunas de las posibles consecuencias de no entregar el finiquito incluyen sanciones económicas, reintegro del empleado y demandas legales. Fuente: compacti.com. Cuentas Claras. Bien, regresamos y para empezar con este tema, pues vamos a festejar a la UNAM. ¿Y por qué festejamos a la UNAM? Porque pues nuestros invitados tienen tatuado en el pecho el escudo de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Está el licenciado en Contaduría y especialista fiscal, Sergio Abarca Telles. Sergio, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias, un gusto, un honor estar aquí en consultorio, en esta casa que me ha dado tanto, y cuando dijiste, tiene tatuado, me pusiste nervioso, qué bueno, y aclaraste que fue en el corazón. Sí, muy claro, buen día. Claro. Es contador público por la facultad, especialista fiscal por la facultad, catedrático de la facultad, articulista de la revista Consultorio Fiscal de la facultad. Van a decir que entramos a la hora de los guayabazos, no, sencillamente una persona que es aprendiz de la parte fiscal y que la ha hecho parte de su vida y la ejerce diariamente, y tiene cierta pasión por ella, yo lo diría así, Salvador. Así es. Pero no nada más invitamos feos. También invitamos bellezas. Eso no tengo la menor duda, ¿eh? Así es, nos acompaña la licenciada en Derecho María Consuelo Dorantes Aparicio, abogada por la UNAM, por la Facultad de Derecho, sí, catedrática de nuestra facultad y consejera de la facultad. Consejero universitario ahorita. Así efectivamente, y retomando lo que dice el maestro, sí lo tenemos tatuado. Creo que más de las 2/3 partes de mi vida he estado en las instalaciones de la UNAM. ¿Te imaginas? Sí, claro. ¿Cómo no la vamos a querer? Claro, ¿cómo no la vamos a querer? ¿Cómo no la vamos a querer? Llevas 35 años, 36 años, igual que un servidor, Consuelo. 36. 36. Más los 4 de la carrera, 5 me tocaron a mí. Pues ya tenemos más de las 2/3 partes. Usted, contador, sabe los números. Sí, pero como buen contador, ahorita se me olvidaron todos con esas cantidades. Sí, no, tenemos como 4, ¿no? No, sí, cumplimos, nos dieron el reconocimiento de 35 años por estar ya aquí en la facultad dando clases, lo cual es tremendamente emocionante recibirlo, y más ejercerlo y a vivirlo en todas las épocas que hemos estado pasando. Fíjate, Salvador. 36, pongamos 36 más 4, 40, por 3, 120. Tenemos 120 años de experiencia acumulada, UNAM, en esta mesa, en este momento. Entre los 3. Entre los sí, 3. Estaba preocupada. Sí, entre los 3. Entre los 3, 120 años de experiencia UNAM, acumulada. Acumulada.
No, bueno, pero entonces creo que vamos a poder tocar el tema. ¿Sí? Vamos a ver. Empecemos, Chedito, si me ayudas, por favor. ¿Qué diferencia hay entre un simple finiquito y una liquidación? En ocasiones la confundimos, pero es muy sencillo. Todo depende de las causas por las cuales se da por terminada la relación laboral. Sabemos que hay causas que son voluntarias, donde el trabajador dice ya no quiero. Hay otras causas que, aunque sea voluntad del patrón, siempre puede implicar una responsabilidad para él. Entonces, se llama finiquito cuando se da la relación de la relación laboral de manera voluntaria, cuando el trabajador es el que dice, oye patrón, ya no quiero estar aquí, ya me voy, porque no estoy a gusto, porque ya me puedo jubilar, porque ya es mi momento de retirarme. O bien cuando el patrón dice, te vas, porque ya no te quiero, porque incurriste en alguna de las causas que la ley establece como que son parte de tu obligación y no las cumples. Por incumplido. Por incumplido. Y entonces es cuando le llamamos, al primero le llamamos finiquito, a esta otra ocasión le llamamos liquidación. Liquidación, y hay quienes también le dicen indemnización, porque finalmente es una sanción para el patrón por las diferentes prestaciones que se van a tener que pagar. Entonces la diferencia en principio radica en esa situación, cuando te vas voluntariamente o cuando das motivo para que el patrón pueda decir te vas. Digo, ahí la parte importante, Salvador, es que y es muy claro, como lo está mencionando la maestra, la profesora, es la terminación de la relación laboral. Eso es los importante. Dos casos. En ambos casos. A ver, pero entonces, ¿qué pasa si aplico aquella canción de que te vas porque yo quiero que te vayas? Órale. O sea, yo patrón te digo a ti, trabajador, Se vale. te vas porque yo quiero que te vayas. Y ni siquiera porque hayas incumplido. Así es. Nada más porque ya no te quiero, me caes mal, no me gustó la corbata que traes hoy y te vas. Entonces, se vale. Maestra, ¿sí? no fue indirecta. No, no, No fue indirecta. La maestra fue muy clara. O sea, por cualquier cosa así de sencilla, yo como patrón no tengo la obligación de tener a un trabajador en la fuente si es que ya no lo quiero. ¿Se vale? Sí. Pero entonces es cuando tienes que darle su liquidación con todas las prestaciones que esto implica. Okay. No sé si quieres que vayamos platicando o vamos de poquito una a poco. vez, de una vez. Vamos, adelante. Adelante, maestro. La propia Constitución es la que establece que en caso de un despido sea, en este caso injustificado, no hay un motivo, pero quiero que te vayas, el trabajador tiene derecho a que se le paguen los famosos 3 meses de la llamada indemnización constitucional. Aquí yo tengo una pregunta, Chedito. 3 meses de 29 días, de 28, de 30, de 31. De tu salario normal, de lo que sea tu salario. Ok. Sí. Entonces calculo el salario mensual del trabajador y eso lo multiplico por 3. Por 3. Son sus 3 meses de la indemnización constitucional. Ok. ¿Qué otras prestaciones te tengo que pagar? Independientemente de tu antigüedad, te tengo que pagar la prima de antigüedad. ¿Y por qué digo independientemente? Porque la prima de antigüedad establece la ley que solamente se cubre cuando el trabajador se retira de manera voluntaria y tiene 15 años de antigüedad. Si en este caso no tienes la antigüedad, pero sí es una decisión del patrón rescindir la relación, entonces sí tiene derecho al pago de la prima de antigüedad. Con un detalle, es de las pocas prestaciones que la ley tiene topada. Me refiero topada a que tiene una cantidad máxima a pagar. Si nosotros vemos, todos son mínimos, ¿no? Es salario mínimo, mínimo 6 días, perdón, ya no son 6, ¿verdad? Ya vacaciones, me quedé en la ley anterior, 12 días de vacaciones, mínimo de aguinaldo, todo, muchas cosas son mínimas. En el caso particular de la prima de antigüedad, ahí nos establece que está topada, ¿a qué? A 2 salarios mínimos. 2 salarios mínimos, son 248. 249. Déjame cerrarlo a 250. Sí. Aclaramos, no es el dato exacto, pero para hacer números fáciles. Exacto. Entonces, ¿qué dice la ley? Si tú ganas más de 500, en el caso del ejemplo que no es el real, ¿no? Ajá. Si tú ganas más de 500 pesos, tu prima de antigüedad te la voy a pagar nada más a 500 pesos. El excedente ya no forma parte de la cantidad con la que voy a calcular prima de antigüedad. Pero si ganas menos de estos 2 salarios, entonces te lo pago a salario real. A ver, no sé si me expliqué. Pues con el ejemplo que acabamos de poner para facilitar números del salario redondeado a 250, que serían 2 veces 500. 500. Ok.
Si yo gano 400, mi prima de antigüedad, ¿sobre cuánto la vas a calcular? 400. 400 porque no gano más de 2 salarios mínimos. Así es. Si gano 800 pesos diarios. La calculas a 500 pesos diarios, porque ahí se aplica el tope que pone la ley para que se cuantifique la prima de antigüedad. Mira, todos los días se aprende algo nuevo. Sí, y una parte importante a que hace referencia es que la Ley Federal de Trabajo establece tanto lo que es el sueldo como las prestaciones mínimas que tú como patrón tienes la obligación de otorgar a tus trabajadores. Eso no quiere decir que vas a encontrar muchos patrones que están dando prestaciones adicionales o superiores a las establecidas en la Ley Federal del Trabajo, y como lo acota muy bien, está topado exactamente a los 2 salarios. En ese sentido, en lo que sería la prima de antigüedad. Ok, Chelito, pero fíjate que yo gano 300 pesos. Y además tengo vales de despensa. Y además me dan una beca para estudiar mi licenciatura. Y tengo, no sé, premios de puntualidad, de premios asistencia, de productividad. Exacto. Ajá. ¿Sobre qué salario van a calcular mi indemnización ahorita que mi patrón me está diciendo te vas porque yo quiero que te vayas? Acuérdate que hay el salario y el salario integrado. Entonces tendríamos que ver qué prestaciones integran salario. Porque tanto conforme a la Ley Federal del Trabajo como a la Ley del Seguro Social, hay prestaciones que sí integran salario y hay prestaciones que no, o hay topes. Sería muy fácil decir, pues te voy a dar premio de puntualidad por el 70% de tu salario, ¿no? Y entonces así ya tu salario sube mucho, pero como es una prestación adicional, no cotiza para efectos del pago del Seguro Social. Y entonces el seguro dice, no, espérate, no puedes darle tanto. Quiero pensar, para no pagar tanto del Seguro Social, porque los patrones le tienen miedo al pago del Seguro Social. Y dice uno, es que es mucho lo que pago. Pero ¿qué crees, patrón? A la hora que tienes un problema laboral, de un riesgo de trabajo, sea accidente o enfermedad, te puede costar carísimo. Ya me desvié, ¿verdad? Perdón, pero es que... Adelante. Sí, adelante, pero yo he visto empresas desaparecer por eso. Por eso, imagínate, nos pasó antes de pandemia, un cliente, constructora, un segundo piso, el electricista para mover unas varillas, estaban en obra, alza las varillas, y para darle la vuelta, se le hizo muy fácil sacarlas por una ventanita y poderlas girar. ¿Y qué crees? Que a un lado estaba un poste de luz. Ni siquiera tocaron las varillas el cable. Hizo arco y el muchacho, amputación de 2 brazos, quemaduras de 3er grado, hospital, médicos, estaba asegurado. Tú sabes lo que se salvó esa empresa de pagar. Porque es médico, medicinas, hospital, cirugías, prótesis, y pensiónalo. Y con 2 brazos el porcentaje es muy alto. Sí. Todo. Claro. Entonces, perdón, ya me desvié. Okay, pero decíamos salario integrado. A ver, usted ayúdenos con la integración del salario. Yo quería preguntar un poquito, Sergio. Entonces, ¿no es tomar el salario base de cotización que yo declaré en el Seguro Social? Mira, es que aquí hay 2 partes importantes. Ley Federal del Trabajo te da el concepto de lo que es salario y te dice lo que forma parte de ese salario. Y es a lo 80, 82, 84. Algo así, si no mal recuerdo. Espero no estar diciendo pero la maestra sí nos puede. Tampoco me lo sé. Y ahí te hace referencia a todo lo que integra el salario. Ese es el salario integrado. Lo que mencionaba muy claramente es el salario base de cotización. Ese es el que sirve para efecto de calcular todas las cuotas obrero-patronales para efecto de Seguro Social e Infonavit. Entonces, ¿cuál es el problema en la práctica? El problema en la práctica es que hablas de salario integrado y se maneja indistintamente. Cuando realmente el nombre técnico es salario base de cotización, es para efecto de Seguro Social, y salario integrado es el que está establecido en la Ley Federal del Trabajo. Qué buena aclaración nos acaban de hacer, porque muchos colegas he oído que utilizan indistintamente salario base de cotización y salario integrado para referirse a las cuotas del Seguro Social. Y realmente lo que dice la Ley del Seguro Social es la determinación del salario base de cotización, que es base para cotizar el seguro, y por el otro lado está el salario integrado que menciona la Ley Federal del Trabajo.
Así es. ¿no? Entonces, Volviendo a tu pregunta, los 3 meses se pagan al salario normal, a lo que gana el trabajador mensualmente, que fue la pregunta así original. es, ¿Cómo que con calculamos todas, los con 3 todas, meses? todo lo que integre el concepto salarios para efectos de la DFA. Solo salario. Solo Solo salario. salario. Solo salario. Solo salario. Porque además, a la hora que calculas tu finiquito o tu liquidación, adicional, si es que proceden en el caso de la liquidación, cuando proceden los 3 meses de indemnización constitucional, tienes que cubrir también tus partes proporcionales de aguinaldo, de vacaciones, de prima vacacional, salarios de vengados, los premios que pudieras dar, fondo de ahorro. Y esos van por separado. Y esos se calculan por separado. Entonces, no es con el salario integrado o base para cotización, sino con tu salario normal, son tus 3 meses, y además debo de hacer el cálculo de todas las demás prestaciones que recibas. Consuelo, por ahí muchos colegas o muchos contadores, sobre todo de egresados de otras escuelas, no de esta, a la hora que les dicen, llegan con el patrón y les dice, voy a correr a fulano, calcúlale la indemnización, y lo primero que dicen es 20 días por año. ¿Qué pasa con ese concepto? Esos 20 días por año no es una prestación, no es un derecho del trabajador. Ay, qué feo sonó. Sí. Es un castigo para el patrón. Los famosos 20 días se aplican únicamente en casos particulares donde es una sanción para el patrón, porque, por ejemplo, cuando un trabajador es despedido de manera injustificada, demanda su reinstalación, porque cuando a un trabajador se le despide de manera injustificada, la ley dice que tiene derecho a reclamar o a demandar la reinstalación. O sea, los trabajadores tienen esa estabilidad en el empleo. Puedo pedir, reinstálame, me corriste injustificadamente, reinstálame o págame mis 3 meses. En el caso de que demandaran la reinstalación, si el juicio termina con un laudo donde la Junta, hoy tribunales laborales, condena al patrón a reinstalar al trabajador, y el patrón dice, pues de todos modos no lo quiero en mi fuente de trabajo, es cuando como pena aplican los 20 días por cada año de servicio. Okay. A salario real. Estos 20 días no es como prima de antigüedad, estos sí son a salario real. O sea, es asegurar que no lo vas a recibir, no lo vas a reinstalar, y eso te va a costar como patrón. Vas a pagar esos 20 días. Normalmente, si no digo si me equivoco, maestra, se pagan tanto los 3 meses como los 20 días para efecto de quitarte el problema de reinstalarlo, ¿o cómo serían? No, es una u otra. Okay. Porque es alternativa. O sea, el trabajador elige entre los 3 meses o la reinstalación. No se pagan las dos. Correcto. Esa parte yo creo que ahí es... ¿Cómo lo ves ahí, Salvador? No, claro, estoy aprendiendo. Por eso invité a la maestra. Gracias. Para que viniera, porque todos los días se aprende y en estas mesas no sabes cómo aprende uno, ¿eh? Y una cuestión también especial en estos famosos 20 días, se pagan solo por años cumplidos, no como prima de antigüedad. Prima de antigüedad pago por años y meses. A ver, déjame entender. Yo tengo trabajando para el maestro Abarca y me va a correr, o ya cumplí los 15 años o los 16 y ya me voy. Y tengo trabajando 15 años, 6 meses, 15 días. ¿Cómo me va a pagar la prima de antigüedad? ¿Sobre 15 años o sobre...? Más 6 meses. Proporcional, no 15 me extiendo por 12, ustedes son los contadores. Más 6. 150 más 30 son 180. 180, ok. 180 de tus 12 días por cada año de 15 años son 180 días. Ajá. Más 6 días por los 6 meses que ya tienes cumplidos. Ahí está muy fácil, hasta yo hago la operación. 12 días por año equivale a un día por mes. Sí. Entonces, 6 meses, de los 6 días más. 6 días más. Entonces, tu prima de antigüedad te la tienen que calcular sobre 186 días. Si fuera el caso de los 20 días, entonces ahí nada más te van a pagar por meses cumplidos. No, por años cumplidos. Por años cumplidos. Nada más los 15 años, 300 días, porque son 20 días.
Ajá. Sí. La licenciada en Derecho es muy buena con las matemáticas. O sea, La verdad. es la primera abogada que conozco que es tan ágil con los números. Fíjate, si es con los números, ¿cómo no será con las Las leyes? leyes. Gracias. La parte también importante de las liquidaciones o de los finiquitos es que entra esta parte de lo que dicen las leyes. Ya dije, tus 3 meses, tu prima de antigüedad, tus 20 días, partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, lo que corresponde en cada caso, pero después ya les mando el paquete a ustedes. Ok. Porque tenemos que descontar también impuestos sobre la renta, cuotas al seguro social, ¿no? Así Y ahí es. es donde yo les digo, eso sí llamen al contador Pero porque... antes de irnos para allá, me gustaría que platicar con ustedes dos algo que creo que es muy importante para la gente. A ver, yo quisiera irme a revisar los conceptos por los cuales se puede liquidar a un trabajador sin responsabilidad para el patrón. Y uno de ellos por ahí, y quisiera que me platicaras un poquito, Consuelo, es, fíjate que yo engañé a mi patrón. ¿Por qué? O sea, no le puse los cuernos porque no ando con él ni con ella, sino yo le dije que tenía ciertas habilidades, que era yo el non plus ultra en ingeniería, y pues no tengo ni idea. Eso podría ser una causa para que el patrón me quite, y puede ser en cualquier momento. No, si es una causa para que te rescindan la relación sin responsabilidad para el patrón y sin que te den nada. Sin que me den nada. Sin que te mis den días, nada. ni siquiera... Bueno, tus días trabajados. Y ya. Porque Adiós. no vas a generar más derechos, porque el patrón tiene la obligación de hacer valer esa situación dentro de los 30 días siguientes a que te contrato. 30 días. 30 O días. sea, si Sergio me contrata como y estamos ingeniero, hablando de un contrato normal, o sea, no estoy hablando del contrato a prueba de capacitación, No, que no, son no, los no, nuevos, no. nada más, normal. Normal. Sergio me Te contrató contrata. para construirle su casa, y a los 15 días se da cuenta que pues ni para preparar la mezcla sirvo. Adiós, sin nada. Adiós. Pero si ya pasó al día 31, Ya te quedaste. ya Ya si me tienes quiere base. quitar, me tiene que Que indemnizar. indemnizar. Efectivamente. Entonces hay mucho cuidado con los patrones, porque tenemos nada más 30 días para poder rescindir la relación laboral sin responsabilidad. Oye, Chelito, ¿y si yo llego y empiezo a trabajar contigo porque traigo una tesis y resulta que la tesis me la plagié? Ya van a quitar las tesis, ya no va a ser requisito la elaboración de las tesis. Tendría que darme cuenta en 30 días. Y nos quitamos de problemas. Fíjate más, dice, porque ahora la estás trayendo y ya no se necesita, dice. Tu tesis es tan falsa que ya ni existe. Ya no hay problema. No. No tendría nada que ver. No tendría nada que ver. ver. Nada que ver, Como- absolutamente nada. nada Ok. que ver. Otro por ahí es, fíjate que yo llegué con Sergio, mi patrón, y perdón, compadre, que te lo hice como ejemplo, Sí, sí, pero llegué y insulté a mi comadre, a su esposa. Causa de rescisión. Ah, sí, Sí, pero, porque a ver, es al no es- patrón, a los compañeros de trabajo, a los familiares del patrón, debemos de guardarles respeto. O sea, esa parte de la educación la debemos de tener para todos, pero la Ley Federal del Trabajo sí habla que también para los familiares. Ok, pero yo te quiero hacer una pregunta. Sergio tendría que tener pruebas de que insulté. Por eso el suspiro. Ahora, lo complicado es acredítalo, O sea, Sergio tendría que demostrar que yo insulté por supuesto. a mi comadre, que le mando saludos si nos está viendo, muy respetuoso, la estimo mucho, no la voy a insultar obviamente, pero es Sí, nada más. es el ejemplo. Es el ejemplo. Pongamos el ejemplo de siempre. Juan Pérez me contrató. Sí. Sí, las causas de rescisión, la misma Ley Federal del Trabajo las dice, ¿no? Debes de el llegar con el uso de drogas en estado alcohólico, pues no basta que te vean con los ojos rojos tambaleándote, no. De inmediato tu laboratorio, prueba de orina, al laboratorio más cercano para tener el comprobante. Se habla mucho de que la Ley Federal del Trabajo es protectora del trabajador,
Yo decía que no, que son los patrones los que no tienen todos los elementos necesarios para defenderse. El caso de la empresa del maestro no sabe, ¿eh? Súper organizado. Pero ¿cuántos Gracias. patrones tienen sus recibos firmados, sus horarios, para poder determinar los horarios, ¿no? Reloj checador de antes, checas entrada, checas salida. Ah, pues ¿qué crees que dice? Que es de 8 a 18, trabajaste 10 horas. Hay horas No, extras. pero saliste a comer 2 horas. Sí, pero no me las checaste. Entonces, checas entrada, checas salida a comer, checas regreso de comer y checas salida. Y además, no nada más checada, porque pues yo puedo checar una tarjeta con el nombre de X con los horarios. Es checa, firma, checa, firma, checa, firma, checa, firma. Debe de haber 4 firmas y 4 ocasiones. Pero hoy se nos complica más, porque ¿cómo son ya los relojes checadores? Digitales. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Una hojita nada más donde me imprimen y me dicen, Juanito Pérez llegó a tal hora, salió, llegó, salió, llegó, salió. ¿Y qué certeza tengo de que eso es lo de Juanito Pérez? Tengamos la precaución de que cuando contratemos a nuestro personal nos autoricen a que podamos tener el reloj checador y que reconozcan que lo que me imprima la maquinita es efectivamente su horario. Datos que tiene que haber en el contrato. Porque es muy bueno para las empresas, pero a la hora que te enfrentas en un juicio laboral, pues no tienes los elementos para defenderte. Sin embargo, sí sigue protegiendo al trabajador, ¿no? Entonces, tener cuidado. ¿Hay una causa de rescisión? Sí, pero ¿cómo la voy a acreditar? Levanto mi acta administrativa en ese momento, le doy aviso a la junta, los elementos técnicos con los que se cuente hay que utilizarlos. Te decía, laboratorio, por ejemplo. Esta parte de los controles de asistencia, otra causa de rescisión de la relación. Más de 4 faltas en un periodo de 30 días. O sea, del 1 de enero al 31 de enero. No, dije 4 faltas en un periodo de 30 días. Así dice la ley, no me dice por mes. Ah, ok, Y entonces la estás gente hablando, puede ser piensa del 10 de enero al 9 de febrero. Exactamente, o sea, en 30 días. Hay, así como hay patrones que no cumplen, hay trabajadores que también buscan, ¿no? Y están muy pendientes. A ver, es día 1, falté 3. No, ya va a ser día 30, ya no vuelvo a faltar. ¿Qué crees? No importa, aunque sea día 30. Si tu segunda falta fue el día 10, mis 30 días se me van al 9 de febrero. Y entonces son más de 3 faltas, o sea, de 4 en adelante. ¿Y cómo las compruebo? Con tus controles de asistencia. Pero si que, tienes si es digital, un buen control si de es asistencia. digital, que aparezca en el contrato que va a ser de esa manera. Que va a ser de esa manera, efectivamente, ¿sí? Por las labores que desempeña el trabajador, si con su actividad a lo mejor sí es más fácil acreditar de no estuvo o sí estuvo. Pero, ojo, más de 3 en 30 días. Ok. Que no es por mes. Ok, Sergio, fíjate que en el trabajo, Juan Pérez, que trabaja para ti, pues está acosando sexualmente a Pedro Pérez o a María Pérez, porque hoy ya podemos hablar de... O a los dos. A los dos. ¿Habría aquí también algún problema que te pudiera a ti facilitar, es decir, te vas, y no es porque yo quiero que te vayas, te vas sin indemnización? Sería una causal, definitivamente, lo También, que estás comentando. El acoso sexual. Por ahí hasta hay una norma, ¿no? Una norma oficial mexicana, la 35, la NOM 35. Sí, que mira que ahorita las autoridades de Secretaría de Trabajo están haciendo bastantes revisiones en este sentido. Así es. Pero bueno, no me desvío adelante. Pero, perdón. ok, y si no fuera acoso sexual, sino que me la paso buleando, como le dicen ahora, ¿no? Con el bullying, molestando a un trabajador porque pues tiene algún problema físico o de lenguaje o de lo que sea, o porque está gordo, porque está porque hay hoy la gente por lo que sea, porque está gordo, porque está flaco, porque está alto, porque está chaparro, por lo que sea. También sería una causa para que en un momento dado pudiera darse el que yo quite a esa persona. También sería causa. Y Chelito, ¿y qué pasa si yo como patrón lo permito? Perdón, nada más quería yo comentar esta parte del acoso sexual. Hay que tener mucho cuidado con eso,
porque es un delito de perpetración oculta. Y no quise entrar a esa parte porque es muy complicada y delicada, pero adelante. Sí, diga usted lo que iba a comentar. No, porque en este sentido, primero, ¿cómo lo pruebas? Y segundo, muchas veces me ha tocado ver, digo no muchas veces, pero sí, que aunque no sea cierto, lo está inventando Fíjate la que persona. ese es el punto del que yo quisiera ir, pero me quedan unos cuantos segundos antes de tener que mandar a la pausa, pero sí valdría la pena que regresáramos comentando precisamente esto. ¿Cómo lo pruebo? Porque hoy, desgraciadamente, yo creo, no sé si esté yo bien, y espero no se tome a mal lo que voy a comentar, es muy fácil difamar a una persona. Correcto. Sí. Hoy es muy fácil que alguien diga, hombre o mujer, que diga que un hombre que una mujer lo está acosando o que otro hombre lo está acosando o sea, ya se puede. Y entonces pueden echarle a perder la vida a una persona nada más por un dicho. Y aquí en la materia laboral habría que ver si aplica igual o cómo lo pruebo. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con este acalorado tema. Y lo grave es que no se prueba. En su edición 832, correspondiente a la segunda quincena de abril de 2024, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención del lavado de dinero. Continuando con la declaración anual de personas físicas por el ejercicio 2023, esta vez, Georgina Ivonne Ramírez Esquivel nos comparte la información teórica y práctica, incluyendo un completo caso práctico, presentación y posibles evoluciones o compensaciones. De igual manera, Juan Carlos Victorio Domínguez aborda el tema de la declaración 2023 para personas físicas, pero centrándose en los contribuyentes que pertenecen o pertenecieron al régimen simplificado de confianza, detallando tanto los fundamentos legales como la parte técnica y ejemplos para llevarnos paso a paso. Además, encontraremos otros artículos de igual importancia, como la segunda y última parte de los aspectos a manera de preguntas, respuestas e imágenes del aplicativo del SAT, el secreto bancario en materia fiscal desde la perspectiva de la Suprema Corte. Y como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 832 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Bien, regresamos con un tema candente que se ha puesto muy interesante la plática. Vamos a regalar 2 suscripciones por 6 meses a la revista de Consultorio Fiscal a la primera persona que nos llame, los teléfonos que van a estar apareciendo en este momento en su pantalla, y nos diga cuál es el tope del salario que se utiliza para efectos de pagar la prima de antigüedad. Consuelo, dejamos un tema antes de la pausa caliente. Caliente. Terrible, peligroso y en ocasiones hasta puede prestarse a un mal uso. Esta denuncia de un acoso sexual, decíamos, es un delito de perpetración oculta. ¿Qué quiere decir? Que lo haces en lo oscurito, en lo privado, sin público, que no haya gente. Y entonces no necesitas demostrarlo. Tu palabra es suficiente para que se considere que se cometió. ¡Wow! Entonces eso puede arruinar a una persona. Totalmente. O sea, moraleja, pues no estén 2 personas en un sitio cerrado, porque hoy... Y así, hay que mirar así. Y hay que andar no. por la calle no mirando a nadie, porque pudiera haber ese tipo de situaciones, ¿no? Muy complicado y la verdad, yo lo pensaba, algunas cosas, situaciones que me tocó ver. En este caso, maestra, ¿qué habría que tomar como medida preventiva? Digo, porque estamos hablando y señalando lo que es peligroso, lo que se puede generar, pero ¿qué pudiéramos dar como recomendación
para efectos prácticos, para evitar este tipo de situaciones de mal uso, estoy haciendo referencia. Sí, claro, de mal uso. Ahora, ojo, perdón, me encantó perdón. la pregunta y el comentario, pero aquí también hay el dato de que también las recomendaciones para evitar que caigamos en esto, pero también las recomendaciones para utilizarlo. no utilizarlo o cuidar mucho las cosas que hay que hacer y no hacer cosas malas buenas que parezcan malas. malas o malas que parezcan buenas, porque puede haber casos que sí sean ciertos, Sí. y ese sería también preocupante. Claro, O sea, es preocupante por ambos lados. El que sí es cierto, qué grave. qué grave. Y cuando alguien denuncia a otra persona y no es cierto, qué grave. Qué grave. El problema es saber cuál es la verdad. Sí, lo que comentaba el maestro, pues procurar no estar a solas con alguien, cambiar hasta nuestra conducta. ¿Cuántas veces por amistad, porque así soy yo, hay gente que es muy dada a tocarte, apapachar, pero no con esa mala intención, sino es su costumbre, ¿no? De, ay, ¿cómo estás? Y la manera de hablar con la gente, de, ay, qué linda, bonita, lo pueden malinterpretar y utilizar. Entonces, tener cuidado de no estar a solas, como decía el maestro, de ver de qué manera nos conducimos para que no se preste a un error. Es muy natural que nos hablemos con cariño, pero hay que ver hasta dónde esos cariños. Fíjate que estoy entendiendo lo que dice la maestra, por eso ahora las oficinas ya son más bien abiertas, ya no hay muchos lugares cerrados, o si el lugar va a ser una sala cerrada, pues le pongo vidrios para que todo el mundo esté viendo lo que pasa ahí adentro, ¿no? Sí. Para precaución de no ser agredido, o precaución de que no me vayan a difamar echándome una cosa que no fue cierta. Efectivamente. Y utilizada por los dos lados, ¿eh? O sea, tanto Sí, hombres como mujeres pueden ser objeto o sujetos de. Y lo peor del caso es que tanto hombres como mujeres pueden ser sujetos del sexo opuesto o del mismo sexo. Ese es un tema que... Sí, es un tema difícil y más para nosotros, generacionalmente hablando, pero está sucediendo, entonces no es por qué no tocarlo, hay que tocarlo para aclararlo, para poner las cosas en su justo nivel. Entonces, el bullying tampoco, también es una situación por la que me pueden correr sin responsabilidad para el patrón. El acoso sexual, si yo engaño a mi patrón, si falto más de 3 días en un periodo de 30 días, algún otro que se nos esté yendo, así que sea de los más relevantes. Sí, que hagas mal uso de las herramientas de trabajo, que puedas descomponer intencionalmente, ¿no? Vuelvo al mismo. Ahora, ¿cómo pruebo? Sí. ¿Cómo pruebo de que tú descompusiste la máquina intencionalmente? Porque si se descompone por el uso... Es normal, no, o sea, el uso normal. Pero si tiene un golpe, un mal uso de un trabajador, que sí se ve cuál es la intención, ahí sí sería una causa también. Ok, pero el patrón tiene que allegarse todos los elementos. Sí. Ahora, sí, no. Vamos al caso contrario, Chilito. ¿Qué pasa cuando hay una rescisión sin responsabilidad para el trabajador? Porque a mí me gusta tocar los dos. O sea, me caen mal los trabajadores que abusan del patrón. Me caen peor los patrones que abusan del trabajador. Y hay de los dos. Claro. No hay duda. Entonces... Así como el patrón tiene obligaciones, también, como el trabajador tiene obligaciones, el patrón también. Esto que mencionabas al principio, el maltrato, y así habla la ley, el maltrato a los trabajadores es también una causa para que si yo le grito a mi trabajador. Sí, claro. Pero el trabajador tiene que probarlo. Sí, claro. O sea, tiene que demostrar que yo le estoy gritando, que lo estoy ofendiendo. Sí, y la verdad, los patrones de repente cuando algo no hacen bien, nos desesperamos. Sí, pero oye, Chilito, a ver, déjame hacerte una pregunta, porque y lo hago con mucha estima, no con el efecto que pudiera tomarse, pero me acuerdo mucho de mi primer jefe, ya falleció, lo estimé mucho, un gran tipo, me enseñó mucho, pero en el departamento de la firma donde yo trabajaba, desde persinarse era un albur. Nos albureábamos todos los días y a toda hora. Hoy
eso podría ser un maltrato de mi jefe a mí si me alburea. Si es que tú no aceptas el albur y lo contestas porque dijiste todos. Todos. Ahí es todos. Entonces ya es la práctica. Es como cuando se habla de un agente de Alvarado, Veracruz. Pues no te bueno, digo cómo te saluda, ¿no? No puedes. El despacho no puedes parecía, hablar. no, Alvarado se quedaba corto, Bueno. corto. Había un compañero de trabajo, y lo recuerdo muy bien, que nunca aprendió a alburear, pero no le molestaba. Mientras no te sientas agredido, mientras no te ofenda. Pero no hay tendrías que problema. decirle al patrón, oiga, A mí no me parece que me trate así. Guardemos una distancia, yo soy así. Hacerle saber que no estás cómodo con esa situación. efectivamente. Ok, entonces, el No maltrato. me pagas mi salario, me cambias las condiciones laborales, tú me contrataste para una actividad y ahora me estás cambiando la actividad, me estás cambiando de lugar de trabajo. Trabajamos en la Ciudad de México y Mira. ahora quieres que me vaya a Saltillo, A Tamaulipas. A Tamaulipas, bonito lugar. Mi salario me lo estás cambiando, mi jornada me la estás cambiando, o sea, cualquier condición de trabajo que me cambies y yo no esté de acuerdo, me da derecho a mí como trabajador de poder rescindir la relación laboral y que entonces me tengas que pagar una liquidación. Aunque, ahí está tú la no aunque tú no quieras. Aunque tú no quieras, el patrón el patrón está dando causa a que yo le demande la rescisión por culpa de él. Y la liquidación es la misma. Y entonces los me 3 toca meses. liquidación, exactamente. Prima de antigüedad sin importar tu antigüedad, o sea, no hasta que cumplas 15 años, sino no me estoy yendo. Estás haciendo que me vaya por culpa tuya. Haciendo que me vaya. Sí, vale el término. ¿Qué pasa si el patrón, ahora, hace rato insulté a mi comadre, pero ahora, ¿qué pasa si mi compadre, pues, insulta a su ahijada? También. Él como patrón. Sí, claro, porque es la familia del trabajador. El respeto es para el trabajador y para su familia. Y así lo establece la Ley Federal del Claro. Trabajo, forma precisa, no estamos hablando de inventar cosas, específicamente así lo señala. Sí. Así es. O sea, así como yo te debo respeto por ser mi patrón, Y a su y familia. a su familia, y a mis compañeros de trabajo, lo mismo pasa. ¿Qué pasa si llega un compañero de trabajo y ese compañero de trabajo me agrede o me insulta y el patrón no hace nada? Tú puedes demandar la rescisión Yo puedo demandar la rescisión. con todas las consecuencias de pagos que tiene que hacer el patrón. Ay, ya nos fuimos para acá con el patrón. Sí, ya Ya el patrón es usted. Es que no están buscando quién la hizo, sino quién la paga, ¿no? Por eso te invité, mi querido Sergio. Pero yo aquí, si me permites hacer un pequeño paréntesis, Salvador, yo creo, a ver si he estado entendiendo bien, maestra. Cuando hablamos de las faltas de los trabajadores, más de 3 faltas en 30 días, no estamos hablando de mes natural, No. sino ahí es importante, a partir de la fecha en que tuviste tu última asistencia, ahí estarías contando los 30 días. Exacto. De tu primera falta, empieza a contar. Ok, yo creo, perdón. De su última asistencia, Asistencia. decía. Sí, Ok, digo, para puntualizar este tema. Y el otro, hablábamos hace rato y hemos estado comentando, Salvador, también lo de los salarios. Salario base de cotización y salario integrado. Y hacíamos la diferencia. ¿En qué casos de lo que estamos hablando, si lo pudiéramos aterrizar, estaríamos hablando del salario diario integrado en los supuestos que estamos hablando? ¿En ningún caso? ¿O en qué casos aplicaríamos el salario diario integrado? Cuando se trata de la indemnización. Ok. Así es, aquí tenemos algunas preguntas del público. Nada más quiero mencionar que Arturo García y David Díaz ya tienen su regalo. Felicidades. Muchas felicidades. Y mira, el público me está pidiendo que toque un tema que ya quería yo tocar contigo. ¿Cuál? Que si podríamos explicar cómo se calcula el impuesto sobre la renta cuando hay una indemnización constitucional. Órale. O sea, los 3 meses y la prima de antigüedad. Bien, mira, en el caso que estamos hablando, la ley del impuesto sobre la renta te da los procedimientos para poder hacer las retenciones. Y en este tipo de casos te hace referencia que vas a tomar como referencia el último mes. El último sueldo mensual. El último sueldo mensual que te pagaron
vas a sacar la proporción de cuánto fue tu ingreso y cuánto fue tu impuesto que te retuvieron. A ver, déjame inventar. Mi sueldo mensual es de 10,000 pesos y invento mi retención es de 1,000. Ok. Mi SR. Estoy inventando, ¿eh? Ok. Sacas la proporción y esa es la que estarías 10%. Es la que estarías aplicando para Y entonces, efectos prácticos. al monto de la indemnización menos la exención. Por supuesto. O sea, primero, yo empecé al revés con lo que estás tú comentando. Esa es la tasa del impuesto. Pero aquí lo que tendríamos que ver es que tienes 90 UMAS por cada año trabajado en el caso de las exenciones. UMAS. Sí. Qué bueno que lo aclaras porque la ley yo vi que dice salarios mínimos. Mira, en los dos que hemos estado comentando, tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Impuesto sobre la Renta, hace referencia todavía a salarios. Más de acuerdo con el decreto donde se publica esta unidad de medida, para efectos de renta estamos hablando que en todos los casos debe de entenderse como tal la UMA en este caso. Entonces, yo como les digo a mis alumnos, tu vista te engaña. Aunque tú leas salario mínimo, estás leyendo UMA. Sí, por el antecedente y el decreto como fue publicado y específicamente en este caso, ¿no? Ok, y entonces el monto que me van a pagar, que ya nos platicó Chelito cómo se calcula, les resto 90 UMAS por cada año trabajado y sobre lo que sobre, el le excedente, voy a aplicar una tasa. la tasa. Y en este caso, como mi sueldo era de 10,000 pesos mensuales y yo pagaba 1,000 pesos, 1,000 entre 10,000, 10%, ese 10% se lo aplico. Sí. Listo. Fernanda Rivera, contestado. También Fernanda Rivera. En el finiquito se debe pagar aguinaldo y vacaciones y prima vacacional con salario diario integrado, No, parte proporcional. pero con salario diario, no con salario diario integrado. Así Correcto. Nos manda saludos Verónica Fernández. Santiago, trabajando, tomando un café, deleitándonos con su conocimiento. Perfecto, Gracias. Santiago, gracias. Finiquito, liquidación o indemnización, ¿qué le corresponde a un trabajador por fallecimiento? ¿Cuáles son los rubros correspondientes al beneficiario? ¿Y qué temazo? Ya tuvimos un caso tú y yo Sí, específicamente por eso, por cierto. Le corresponde finiquito. 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 ¿Y la prima de antigüedad? Sí, el finiquito con la prima de antigüedad. por Finiquito supuesto. y prima de antigüedad. Y prima de antigüedad. Y dependiendo si lo tienes inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social o no. Porque corresponde una pensión de viudez, de orfandad, dependiendo de si era casado, si vivía en ¿Tenía hijos? concubinato, si tenía hijos, Y la edad de los hijos. y la edad de los hijos y la capacidad mental de los hijos. Ajá. Porque la pensión de orfandad es por edad o por incapacidad. Si es un incapaz de 40 años, de todos modos tiene derecho a la pensión de Y si orfandad. no lo tenía yo registrado en Seguro Social, ¿la voy a tener que pagar yo? Y la ley habla de, se me fue el número, 1,900, 1,600 días de salario, ¿no? También Sí, que, más o que hay menos. que pagar. Se me fue el número Sí, exacto. sí. Pues es una cantidad interesantísima. Interesantísima. Y fíjate que muy curioso, en el caso de la pensión de orfandad, la ley del seguro habla de que es el 20% para un incapaz y si es huérfano de padre y madre, el doble o el 30%. Ajá. ¿Qué pasa con un trabajador que gana el salario mínimo y le vas a dar a su hijo que tiene necesidades económicas el 20% del salario? ¿O el Híjole. 40% del Yo- salario? Tendría que ser por lo menos el salario mínimo. Por lo menos el salario mínimo. Ya hay un par de criterios de los tribunales colegiados, del protocolo de San Salvador, de la Convención de Derechos Humanos de Incapacitados, en donde sí dicen que si lo que la Ley Federal del Trabajo y la Constitución consideran como mínimo para poder tener una vida digna es un salario mínimo, pues lo mínimo que debe de percibir por concepto de pensión por orfandad un Es el huérfano mínimo. es un salario mínimo. Entonces ahí, cuidado, porque Con no tener- imagínate si no lo tenemos No en el registrado, Seguro porque Social. solo va a pagar el Seguro Social. Pero fíjate que aquí hay un detalle, la reforma del 1 de mayo del 19 incorporó que en el contrato deben señalarse los beneficiarios, ¿no? Eso es bien importante. Porque antes no estaba y ya me tocó vivirlo, que no estaba, no se puso y después llegaron unas personas a decir, pues es que falleció y yo quiero ese pago. Ahora, yo creo que la recomendación, como lo estás comentando, Salvador, y permíteme, sería quien nos está escuchando,
y vamos como patrón o como trabajador, verificar que efectivamente en el contrato esté incorporado esto que estás mencionando, porque es relativamente nuevo, bueno, ya no tanto, estás hablando del 19 a la fecha. 5 años. Sí, en unos días 5 años. Sí, y todavía me ha tocado ver contratos que no tienen esta parte. Pero bueno, sería nada más mi recomendación a quien nos está acompañando. Gerardo López manda saludos. Eduardo Martínez, en caso de liquidación, ¿el salario diario se toma como base? ¿Es el salario normal o el salario diario integrado en el caso de liquidación? Salario diario. Salario diario. Base. José Luis Sánchez Oropesa, buen día. ¿El pago de PTU se paga con cuota diaria o salario integrado? Ese es otro tema, PTU. Ajá. PTU no integra salario. Es salario diario. Sí. Y PTU se paga en dos partes, ¿no? En relación a los días trabajados por el trabajador y en relación al salario que obtiene. Los sueldos, la parte proporcional que les corresponde a cada uno. Dice Estrella Solano que ayer comentábamos que si un trabajador tiene 15 años laborando y va a seguir laborando, se comentó ayer que puede pedir que se le pague la prima de antigüedad. ¿Hay algún fundamento para ello? No. Así como para que lo pidan, No. Muchas empresas hasta lo hacen, ¿verdad? Les dicen, corto tu antigüedad. Cada 5 años. Te pago. Ajá. Y ya empezamos otra vez con tu antigüedad. Hay empresas que lo hacen, que cada 5 años te dicen, te voy a liquidar todo por 5 años, te pago tu prima de antigüedad por 5 años y reiniciamos. Oye, y aquí estamos con patrones, pero en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, cuando se retiran, no tienen derecho a la prima de antigüedad, porque no las pagan todo el tiempo que dura la relación laboral. Así es. Lo que se llaman quinquenios. Ajá. O en la universidad, que pagan un 2% adicional por cada año de servicio, pues realmente nos están pagando la prima de antigüedad. O sea, nos están pagando, pero en forma diferente. Diferente, exactamente. Y aquí no te das cuenta porque vamos, en forma periódica la vas a estar recibiendo. Exactamente. Mira, qué buena pregunta. Y se me olvidó preguntarte. Cris Carvajal, si mi trabajador me robó, ¿tengo manera de comprobar que lo hizo y se finiquita o se liquida? Si te robó, si tiene manera, bueno, él lo sabrá, ¿no? Habría que ver si tiene cámaras, si hay los compañeros se dieron cuenta, si a la hora que sale del trabajo los revisan y encuentran las cosas, pues sí hay manera de demostrarlo, ¿no? Pero esa parte es importante, perdón, ¿no? Sí. Habría que estarlo demostrando. Sí. Porque si a lo mejor yo soy una rata y te estoy robando y tú no te das cuenta. Sí. Y no me vas a poder, y aunque te des cuenta, pero no lo puedes probar. Hay que ver cómo. Tuvimos un cliente que se dedicaba a la impresión en sus buenos tiempos de los libros de texto. Ya después se lo quitaron y entonces imprimía revistas. Y los trabajadores, ¿qué crees? Usaban botas. Y entonces algún día se dieron cuenta que en las botas metían las revistas a la hora que salían del trabajo. Wow. Hasta que se dieron cuenta y entonces sí ya pudimos verlos, ya armamos todo, ya teníamos ahí agentes para que vieran y los revisaran y ya acreditamos que efectivamente estaban robando, ¿no? Así es. Espero no hayan sido revistas de Playboy porque traen buenos artículos. Pues creo que sí. No. Esa revista es Previsión Social. ¿Por qué, man? ¿Es cultural? Es cierto. Perdón, desvíe la plática. Perdón. Adelante, perdón. Decía eso, y si lo acredita, no tenemos que pagarle más que sus partes proporcionales del tiempo, de lo que le correspondiera, ¿no? Aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Es finiquito, no liquidación. Es finiquito, no liquidación. Así es. Y la recomendación sería, en el caso que estemos en este supuesto, no hacerlo de inmediato, sino estar ahora sí tener los pelos de la burra en la mano para que podamos hacer, en este caso, proceder y pagar las partes que le corresponden exclusivamente, ¿no? No de inmediato, pero dentro de los 30 días siguientes. Eso sí. No olvidemos que nada más tenemos 30 días para poder rescindir. Armando Bitle dice que entonces los conceptos de 90 días y la prima de antigüedad y los 20 días por año se calculan sin integrar la parte proporcional del aguinaldo y la prima vacacional. Sí, porque esos los pagamos adicionales, esos pagamos partes separado. Proporcionales, Así por es. eso no lo integramos. José Luis Sánchez Oropesa, el pago de la indemnización constitucional a la FA del Trabajo se establece que las indemnizaciones se pagan con salario diario integrado. ¿Por qué se comenta que se pagan con cuota diaria? Bueno, se pagaría como salario integrado cuando ya lo incluimos
y no lo pagamos por separado. Ok. Pero como pagamos por Aguinaldo, separado, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, para calcular la indemnización se hace sobre el salario diario. Y pagamos también cualquier otra prestación a que tuvieran derecho, ¿no? Su parte proporcional de fondo de ahorro, de premios, de puntualidad, de todo, se pagan partes proporcionales. Armando Vite nuevamente dice que comentaste que se pagan 20 días por año, se paga una de dos, o los 20 días por año o los 90 días, que ¿cuál es el fundamento de esto? No, si lo dije, fue un error. No es así, no creo haberlo dicho. Uh-huh. Los 90 días se pagan en el caso de un despido injustificado. Y estoy pagando ahorita. El trabajador tiene derecho a que se le pague su indemnización constitucional. Y los 20 días se pagan adicionales únicamente como sanción para el patrón. Dijimos, en el caso de que en lugar de pedir mis 90 días, pida la reinstalación y no te quiero reinstalar. Y no te pagué los 90 días. Y no te voy a pagar los 90 días, ¿eh? Ahí ya no, porque no te fuiste, no solicitaste tu indemnización constitucional, pediste la reinstalación. Entonces todo depende, te vas a ir ahorita y te pago tu indemnización, me firmas, son los 3 meses y ya. Y la prima de antigüedad. Y ya no tienes derecho a pedir reinstalación. Okay. Porque no es optativa, derecho. es alternativa. Es alternativa. O una u otra, Okay. no las dos. Ahora, me estás corriendo y me estás diciendo, aquí está tu cheque por los 90 días más la prima de antigüedad, y te digo, no lo firmo y te voy a demandar la reinstalación. Se vale. Entonces ya y no me ganas. Y yo te gano, y entonces en lugar de pagarme los 3 meses, me vas a pagar los 20 días. Exactamente. Ok, ya, a mí ya me quedó muy claro. Para pagar el aguinaldo, ¿qué salario tengo que ocupar? El base. Salario base, el salario diario que tenga el trabajador. Así es. Base considerando base o integrado, me imagino que por ahí va la pregunta, ¿no? Sí, pero no confundir, ahí no es el integrado. No es el integrado, ¿no? Por eso dije el base diferenciándolo de él. Así es. Rosalba Pérez manda saludos. Y Fernanda Rivera, entonces si es UMA, ¿por qué la prima de antigüedad es sobre salario mínimo? Porque no es un indicador, ¿no? O sea, yo entiendo que la ley de la UMA habla de que cuando las leyes pongan al salario mínimo como indicador, se sustituye por la UMA. Pero si la ley se refiere a una pago, una contraprestación, una prestación, es por el salario. Así es. De hecho, ahí sería Ley Federal de Trabajo. la aplicación. Ahí, aunque diga salario mínimo, dice salario mínimo. Es salario mínimo. Es salario mínimo. Sí. Cuando te estás refiriendo como la ley del Seguro Social, que el tope del sueldo son 25 salarios mínimos, no son 25 salarios mínimos, son 25 UMAs. Igual que el ISSSTE. Igual que el ISSSTE, igual que las exenciones de la ley del impuesto sobre la renta. Perdón. Está muy es muy importante, en mi opinión, la aclaración que estás haciendo ahorita, Salvador, porque normalmente la escuchas y la tomas como regla general y tratas de aplicarla a todos quieres aplicarlo en cualquier lugar y no es cierto. No. Es muy preciso lo que tú dijiste. Y hay que revisar la redacción y a qué se refiere. Si la redacción se refiere a una multa, la multa serán 10 salarios mínimos. No, son 10 sumas. Si se refiere, la exención es de 5 salarios mínimos. No, son 5 UMAs. Lo que le vas a pagar al trabajador se topa a 2 salarios mínimos. Son salarios mínimos. Sí, las UMAs no aplican en todo. No todo lo que diga salario mínimo se convierte a UMAs. Exacto. Porque entonces el salario sería UMAs. Imagínate. ¿De qué serviría el salario, mínimo? 80, 90 pesos. Es 108. 108, ¿verdad? Ya está en 108. Contra 250. Sí. Bueno, 248 y algo. Así es. Efectivamente. Bien, un minuto rapidísimo para cerrar. Pues bueno, creo que es un tema importante, lamentable porque estás hablando de una terminación de una relación de trabajo, lamentable en el sentido cuando entramos a problemas de lo que hemos estado planteando, cuando es en forma normal, conviene a las partes, excelente, están los elementos, pero yo sí consideraría que hemos comentado puntos importantes que habría que estar considerando y que normalmente hablamos de ley de renta, de seguro social, pero hablar de la parte laboral normalmente no se observa mucho, no se cumple mucho y como que le hacemos un poquito patito feo en términos generales con todo lo demás. Como contadores sobre todo. Sí,
Mi recomendación sería, hay puntos muy importantes que comentamos, habría que considerarlos, y no solo considerarlos, sino llevarlos directamente a la práctica, Y tanto para, delicados. sí, básicamente para el patrón. Así es. Efectivamente, de repente en las empresas tenemos ese conflicto entre el abogado y el contador, porque para el contador lo conveniente es una cosa, pero para la Ley Federal del Trabajo no. Entonces sí, entiendo que la empresa o trabaja o se pone a hacer las cosas administrativas que nos pide la Hay ley, que contratar pero a alguien hay que haga lo- cuidarlo, hay que cuidarlo, no hay que Perfecto. dejarlo aparte. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ambos, Sergio, muchas gracias, Consuelo, muchísimas gracias. He aprendido mucho el día de hoy y no me queda nada más que agradecerles su participación y también a la audiencia, invitarlos a que nos vean la siguiente semana con el tema de contratos REPSE y CIROC, conocido por el maestro Miguel Ángel Martínez Uc. Muchísimas gracias, se despide su amigo Salvador Rotero Banel, hasta la próxima.